A continuación les vamos a hablar sobre la arginemia y la aciduria arginosuccínica. Como pequeña introducción, vamos a tener en cuenta que una alteración en la biosíntesis de la urea va a generar una acumulación de amonio en las células de nuestro organismo y esto va a resultar tóxico y perjudicial para nuestra salud. De aquí lo mencionamos porque es importante tener en cuenta para poder desarrollar nuestra enfermedad. Definición e incidencia. Bueno, la arginemia y la aciduria arginosuccínica se produce por un déficit enzimático de la arginina y de la arginosuccinatoliasa, de dos enzimas. Al faltar esas dos enzimas se produce una alteración del ciclo y causa la acumulación de amonio, lo que se conoce como hiporanemia. Esto puede ser una hiporanemia primaria o una hiporanemia secundaria. En este caso, si es por déficit de enzimas, se clasifica como hiporanemia primaria, como podemos ver en el cuadro. Hablando un poco de la incidencia, tenemos que al haber un déficit de arginosuccinatoliasa se presenta de 10 a 90 por 1.000.000 de personas y el déficit de la arginasa es menor que 1 por 1.000.000 de personas. A continuación, hablemos de la genética. Tanto la arginemia como la aciduria arginosuccínica son un trastorno autosómico recesivo que no va a estar ligado al sexo. La arginemia, su deficiencia se debe a un gen recesivo, como bien habíamos dicho antes, en el cromosoma 6, donde está mutado esa enzima que es ARG1, como bien lo indica el recuadro verde. Bueno, tenemos que en este caso estos niños van a heredar de cada padre un gen alterado que causa la enfermedad. Es decir, que cada padre tiene un gen alterado que va a producir la deficiencia en el niño. Entonces, los padres de estos niños con deficiencia de arginosuccinatoliasa y de arginasa casi nunca van a tener la enfermedad, es decir, son portadores, teniendo un 25% de probabilidad de que el niño tenga la enfermedad, un 50% de probabilidad de que el niño sea portador, como lo son los padres, y por último tenga un 25% de probabilidad de que los dos genes desempeñen correctamente sus funciones y por tanto no la padezcan. Bueno, en la aciduria arginosuccínica encontramos que en el periodo neonatal hay una mortalidad elevada porque hay gran acumulación de amonio en la sangre. En la forma subaguda tenemos unas características que el cabello va a ser seco y frágil y si no se trata puede producir una lesión cerebral y un estado de coma, que ya estaríamos hablando de una hiporanemia tóxica. Voy a hablar sobre el mecanismo bioquímico. Empezando con la arginemia, tenemos que la arginasa es la última enzima del ciclo de la urea que cataliza el metabolismo del aminoácido llamado arginina y esto ayuda a eliminar el amoníaco del cuerpo. Entonces, cuando la arginasa no funciona, la arginina junto con el amonio pueden acumularse en la sangre. Pues no, de hecho se acumula en la sangre. Al no existir la arginasa, también el amoníaco no se puede metabolizar para formar la urea. Por consecuencia, esta enfermedad se va a caracterizar, como decíamos a un principio, en un aumento de la concentración de arginina en sangre y elevación, por supuesto, del amonio. Ahora tenemos la aciduria arginosuccínica. La enzima deficiente es el arginosuccinatoliasa, que es la encargada de convertir el arginosuccinato en arginina y fumarato. Esto se halla en el hígado, en el riñón, en el cerebro, en los eritrocitos y en el plasma. Entonces, al haber una de las enzimas
que no está funcionando o que está ausente, no se produce normalmente el ciclo de la URI y el nitrógeno se va a acumular en la sangre de forma de amonio, como pasaba también en la arginemia. Y este amonio va a ser especialmente peligroso para el sistema nervioso. Y es por esto que esta enfermedad causa problemas neurológicos y daños especialmente en el hígado, como a continuación nuestra compañera nos explicará. Luego de haber hablado de estas dos importantes enfermedades y su relación con los aspectos tanto genéticos como bioquímicos, es hora de hablar de los síntomas de ambas. Iniciemos con la arginemia. Los síntomas de la arginemia varían dependiendo de la persona. Los síntomas de esta enfermedad pueden comenzar en la infancia o un poco más tarde. Muchos niños tienen sus primeros síntomas en su primer año de vida o aproximadamente a los 3 años de vida. Los efectos en los bebés pueden incluir crecimiento deficiente, retrasos en el aprendizaje, espasticidad, que es un tipo de rigidez muscular, mala coordinación, problemas en el equilibrio y presentan un rechazo total a lo que tiene que ver con las proteínas, un rechazo total a los alimentos ricos en las proteínas. La aciduria, por su parte, pues cuando un niño presenta esta enfermedad, un recién nacido, podemos notar que en sus primeros días va a presentar falta de energía, falta de apetito, poco control en lo que tiene que ver con su respiración y su temperatura corporal. Algunos bebés con esta enfermedad presentan movimientos inusuales e incluso pueden entrar en coma. Las complicaciones de esta enfermedad presenta un desarrollo tardío, discapacidad intelectual, daño hepático, lesiones cutáneas, pelo delicado y quebradizo. Esos son síntomas que se ven a simple vista y pues es importante aclarar o es importante resaltar que estas enfermedades tienen síntomas en común, se relacionan mucho por ese lado. Los síntomas y la edad en la que esta enfermedad se presenta varían también dependiendo de la persona. Hay dos tipos principales de deficiencia de sal de esta enzima y en su forma más común, los síntomas comienzan un poco después del nacimiento y la forma más leve, los síntomas comienzan en la infancia o principios de la niñez. Como sabemos, esta enfermedad tiene que ver con altos niveles de amoníaco. En recién nacidos podemos encontrar que los bebés son saludables al nacer y rápidamente desarrollan estos síntomas de una manera drástica y pues dentro de sus primeros días de vida los bebés tienen un alto nivel de amoníaco y algunos de esos síntomas debido a este alto nivel de amoníaco son falta de apetito, mucho sueño, poca energía, irritabilidad y muchos vómitos. De la misma forma, si no se tratan los niveles de amoníaco, los niveles altos de amoníaco, podemos tener un paciente que presente debilidad muscular, disminución o aumento del tono muscular, también problemas respiratorios, problemas para mantener el calor en el cuerpo, una vez más la temperatura, muchas convulsiones, edemas, coma e incluso la muerte. Otros efectos de la deficiencia de esta enzima pueden incluir poco crecimiento, aumento del tamaño del hígado y retraso mental. Como había dicho anteriormente, si se dan cuenta son enfermedades que tienen síntomas muy parecidos, muy característicos. En los niños, pues ya que estamos aclarando por edades, por etapas, algunos de los síntomas del exceso de amoníaco pues son también falta de apetito, mucho dolor de cabeza, tienen en común también lo que es el vómito, poca energía, sueño, dificultad al desarrollar actividades motrices, dificultad para hablar, también poca coordinación y problemas en lo que tiene que ver con el equilibrio. Luego de haber conocido los síntomas de ambas enfermedades, es hora de hablar del diagnóstico. Para el diagnóstico de ambas enfermedades nos es útil lo que es el cribado neonatal o prueba del talón, que es un análisis de sangre que se realiza hoy día a todos los recién nacidos para detectar
posibles enfermedades metabólicas. A su vez se realiza un estudio genético o análisis de ADN, que en sí es lo mismo, para detectar cambios en el par de genes que causan ambas enfermedades. También se pueden realizar análisis especiales de sangre, orina, muestras de piel para confirmar pues estas enfermedades también. Y pues en el embarazo se realiza una muestra del vello coriónico o una amniocentesis. Como tratamiento de ambas enfermedades tenemos que, puesto que la arginina es un aminoácido, las personas afectadas necesitan una dieta baja en proteínas. Por lo general, a estas personas se les recomienda que consuman una cantidad baja de proteínas, o sea, la necesaria para mantener un buen estado de salud, el cual varía en función de factores como edad y peso. Cabe resaltar que estas enfermedades, luego de tener síntomas en común, también tienen un tratamiento en común. ¿Por qué? Porque ambas enfermedades los pacientes necesitan un bajo consumo de proteínas, o bueno, el adecuado para un buen estado de salud, como lo he dicho anteriormente. Durante un episodio de hiperamonemia grave, las personas con deficiencia de arginasa son internadas en un hospital y necesitan diálisis, pues también medicamentos, especialmente esos que eliminan el nitrógeno, también líquidos intravenosos, entre otros tratamientos. Por otro lado, la mayoría de niños con deficiencia de ASAL se les da un suplemento de arginina por boca. ¿Por qué? Porque la arginina ayuda a nuestro cuerpo a eliminar el amoníaco de la sangre. Y pues también es importante saber que todo esto va acompañado de el perfecto personal médico, y también se hacen estudios constantes para ver la evolución del paciente. Todo, muchas gracias, espero se haya comprendido el tema de la mejor manera. Aquí pueden ver la bibliografía que se utilizó para el desarrollo del mismo. Muchas gracias.